La literatura es el reflejo del alma humana a través del tiempo. Cada movimiento literario ha capturado los ideales, conflictos y pasiones de su época. En este video les explicaremos el viaje de la literatura a lo largo del tiempo. Literatura antigua. Se originó alrededor del 3500 a.C. Mesopotámica. Se desarrolló en Mesopotamia en el año 2600 a.C. Entre sus obras sobresalientes, Gilgamesh. India. Se desarrolló en el año 1600 y 700 a.C. Entre sus autores sobresalientes, Kalidasa. Egipcia. Se desarrolló en el año 3200 a.C. Entre sus autores sobresalientes, Roma. Surgió en el siglo III a.C. durante la República del Imperio Romano. Entre sus autores sobresalientes, Virgilio. Ovidio. Tito Livio. Grecia. Se originó en Grecia alrededor del año 2000 a.C. Entre sus autores sobresalientes, Homero. Sófocles. Platón. Aristóteles. Literatura medieval teocentrista. Se originó en Europa durante la Edad Media, entre los siglos V y XV después de Cristo. Entre sus autores sobresalientes, se encuentran algunos autores anónimos. Giovanni Boccaccio. Renacimiento. Tuvo lugar en Europa entre los siglos XV y XVI. Humanismo. Coloca al humano como eje de sus preocupaciones, motivaciones y deseos. Antropocentrismo. Valoración y dignidad que se le otorga al ser humano. Entre sus autores relevantes, Miguel de Cervantes,
Entre sus obras importantes se encuentra Don Quijote de la Mancha, William Shakespeare, con obras como Romeo y Julieta, Nicolás Maquiavelo, con su obra más reconocida, El Príncipe. Siglo de Oro o Barroco. Se originó en España, entre los siglos XVI y XVII. Entre sus características destaca el estilo recargado, la influencia religiosa, la profundidad filosófica y la crítica social. Conceptismo. Se originó en España en el siglo XVI. Entre sus características más importantes se encuentra el juego de ideas, la profundidad filosófica y el lenguaje directo y agudo. Autores sobresalientes. Destaca Francisco de Quevedo, maestro del conceptismo. Entre sus obras importantes se encuentra Sueños y discursos y la historia y vida del gran tacaño. Baltasar Garcián. Se caracterizó por su agudeza e ingenio y la crítica a la sociedad. Entre sus obras importantes se encuentra El Criticón y Agudeza y arte de ingenio. Culteranismo. Se originó en España en el siglo XVII. Se caracterizó por el uso exagerado de metáforas y el lenguaje sofisticado y ornamental. Entre sus autores sobresalientes destacan Sor Juana Inés de la Cruz, con un estilo culto e intelectual. Entre sus obras importantes destaca Primero Sueño. Luis de Góngora, máximo exponente del conceptismo, con un estilo ornamental y metafórico. Entre sus obras importantes se encuentran Soledades y Sonetos. Neoclasicismo literario. El neoclasicismo literario se desarrolló principalmente desde mediados del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX en Europa, aproximadamente en 1750 y 1920. Principales autores del neoclasicismo: John Racine, 1639 a 1699, Francia. Voltaire, 1694 a 1778, Francia. Molière, 1622 a 1673, Francia. Leandro Fernández de Moratín, 1760 a 1828, España. Tomás de Iriarte, 1750 a 1791, España. Félix María Samaniego, 1745 a 1801, España. Ilustración. Abarcó el siglo XVIII, surgió en Europa a finales del siglo XVII. Entre sus autores sobresalientes, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, David Hume, Denis Diderot,
Leront Allenberg. El romanticismo surgió a finales del siglo XVIII a la primera mitad del siglo XIX, en Alemania y Reino Unido. Entre sus autores sobresalientes, Johann Wolfgang, con su obra más importante, Fausto. Características: uso del subjetivismo, exaltación del yo, naturaleza como reflejo del alma. Entre los temas que aborda es el amor imposible, la muerte y el destino trágico y la libertad. Realismo. Surgió en Francia en el siglo XIX. De sus autores sobresalientes, Honoré de Balzac, Henry Bale, Gustav Flaubert, Charles Dickens, León Tolstoy, José María Eca de Queiroz, Benito Pérez Galdós y Fyodor Dostoyevsky. Naturalismo. Surgió en Francia a mediados del siglo XIX. Algunos autores destacados de esta época son Émile Zola, Eugenio Cambaceres, Federico Gamboa, Manuel Zeno Gandía, Augusto de Halmar, Clorinda Mato de Turner, Rómulo Gallegos, el modernismo tuvo origen en Hispanoamérica a finales del siglo XIX. Se caracterizó por culto a la belleza y el arte, escapismo y exotismo, uso de símbolos y metáforas, influencia francesa, renovación métrica, rechazo del realismo. Entre sus autores sobresalientes, Rubén Darío, Leopoldo Lugones, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, Julio Herrera y Racing, Enrique Gómez Carrillo. Generación del 98. Se originó en España en 1898.
Entre sus autores sobresalientes, Antonio Machado, Ramiro de Maeztu, Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz, y Ramón María del Valle de Inclán. Vanguardia, movimiento literario y artístico del siglo XX. Autores y obras del vanguardismo. Existencialismo literario. Creacionismo. Cubismo literario. Dadaísmo. Generación del 27. Se originó en el año de 1927. Su lugar de origen fue España. Entre sus principales autores se encuentran Federico García Lorca, Rafael Alberti y Pedro Salinas. Luis Cernuda, Vicente Alexandre y Dámaso Alonso. Gerardo Diego, Jorge Guillem y Emilio Prados. Entre sus obras sobresalientes se encuentra Romance gitano, Marinero en tierra y La voz a ti de vida. La realidad y el deseo, Espadas como labios, Hijos de la ira, Manual de espumas, Cántico y Jardín cerrado. Aporte a la literatura, renovación, experimentación, fusión de estilos. Características: tradición y modernidad, metáforas, vanguardia, símbolos, compromiso social. Generación del 36. Surge entre los años 1936 y 1941 en España. Entre sus estilos se encuentran realismo social, poesía existencial y teatro renovador. Sus autores sobresalientes: Miguel Hernández, poesía comprometida. Dionisio Ridruejo, franquista acrítico. Leopoldo Panero, lirismo y religión. Luis Rosales. Gonzalo Torrente, novela histórica y crítica. Literatura contemporánea. Se originó en el siglo XX hasta la actualidad. Tiene diferentes influencias en Europa y América principalmente. Entre sus principales autores se encuentra Gabriel García Márquez, Colombia, y Haruki Murakami, Japón. Obras sobresalientes: 100 años de soledad y Tokyo Blues. Aporte a la literatura: experimentación con el lenguaje, mezcla de géneros. Características: realismo fantástico, multiperspectiva y fragmentación. A lo largo de este viaje literario hemos descubierto que las palabras trascienden el tiempo, uniendo generaciones y culturas. Cada movimiento, cada autor ha reflejado una huella en la historia, mostrándonos que la literatura no es solo arte, sino un testimonio vivo de la humanidad.